Araya. Ella es psicóloga social, docente de grado y posgrado de la Escuela de Psicología de la Universidad de Costa Rica. Es integrante de la Comisión para el Abordaje del Comportamiento Suicida del Colegio de Profesionales en Psicología e integrante de la instancia local de comportamiento suicida en Limón y Talamanca. Fundadora y exdirectora del programa preventivo Casitas de Escucha en Limón y Talamanca, Premio Nacional 2018 al mejoramiento de calidad de vida por la acción colectiva comunitaria en la disminución de los suicidios en el cantón de Talamanca. Sin más, los dejo a todos con Gina. Buenos días. Muchas gracias por estar acá y responder a esta convocatoria, y le agradezco mucho a la Escuela Ecuménica la invitación. Quisiera dedicar esta presentación para honrar la memoria de lucha de los compañeros Broran ante un Estado impune que sigue a la vista asesinando a sus líderes indígenas. Un poco cuando me dan esta invitación de hablar de prevención de suicidio, que este auditorio esté lleno nos remite a lo que nos convoca este dolor. Le llamamos prevención de suicidio, pero me resultaba un poco como difícil estructurar una presentación basada simplemente en la prevención. Entonces la presentación que les traigo en realidad está basada en el camino de mis propias preguntas y cómo fue derivando en un proceso de una clínica comunitaria de prevención de suicidio que en medio de un cantón tan excluido y tan violentado como Talamanca ha permitido que los chicos miren a la vida. Bueno, y en ese camino de preguntas pasamos de la prevención de suicidio a renominar esta charla que le puse entre el sufrimiento y la muerte, la escucha que sostiene la vida. Y como les dije, la primera pregunta que emerge cuando hablamos de suicidio es preguntarnos por qué sufrimos. ¿Qué hace que un ser humano quiera matarse? ¿Por qué progresivamente los índices de suicidio han aumentado dramáticamente en nuestro país y en el mundo? ¿Qué fue lo que cambió? ¿Por qué en medio de los despojos una persona decide no matarse? No sé si ustedes sabían, pero los índices de suicidios en personas en callejerización son muy bajos. Entonces uno podría preguntarse, ¿será porque en medio de los despojos hay otros como yo en igualdad? ¿O será que en ese despojo otra realidad se crea para poder resistir? Y entonces siempre mi pregunta es, ¿por qué un sufrimiento puede ser tan profundo que se responda con la muerte? Y fundamentalmente, ¿cómo entender que un niño o una persona joven decida darse muerte? Y aquí, si nos situamos en la estadística internacional y en la estadística nacional, tenemos que alrededor de, según la OPS, mueren 800,000 personas al año por suicidio. Esto es una persona cada 40 segundos. Y la segunda causa de muerte entre las personas jóvenes. Este mismo informe habla que por cada persona que se suicidó hubo 20 intentos antes. 20 intentos que están clamando por ser escuchados. 20 intentos que no están siendo mirados y que derivan en un pasaje a la muerte. Según el INEC, en el 2019, entre el 2017 y el 2018, la tasa de suicidio subió un 13%.
pasando del 6.4 en el 2017 a un 13% en el 2018. Esto significa que pasamos de tener 288 muertes por suicidio en el 2014 a cerrar el año del 2018 con 397 muertes. Y el dato que a mí siempre me alarma, porque no es ninguna casualidad, según el último informe de 2016 del Poder Judicial, las ocupaciones de las personas que se suicidan son agricultores, desempleados, amas de casa y estudiantes. ¿Pensarán ustedes que esto es una casualidad? ¿O pensarán ustedes que estamos ante un sistema que nos está demorando y nos está despojando de lo esencial, que es la posibilidad del vínculo con el otro? Y en ese sistema, además, que se mediatiza por vías virtuales, los vínculos empiezan a fracturarse y perdemos la posibilidad de lo esencial, que es lo que nos hace humanos, que es estar juntos. Entonces, ¿cómo una cifra su existencia en un mundo donde ya no se mira, en un mundo además cuyo sistema neoliberal se va perfeccionando y controlando el psiquismo, donde nos autoexplotamos a nosotros mismos y nos volvemos sujetos de rendimiento y producción, y se nos olvida mirar al otro? Yo soy de Punta Arenas, cosa que siempre digo donde quiera que voy, y entonces siempre pienso en esta posibilidad que tuvimos de esquinear, de sentarnos a la esquina a conversar, y que cada vez es más difícil. Cada vez es más difícil una mirada, una caricia, un café, el cuerpo y el encuentro. Y esto es precisamente lo que está profundizando estos indicadores, y que van avanzando sin darnos cuenta, porque se nos olvida resistir. Y entonces aquí debemos de problematizar digamos, mi abordaje, y el abordaje concretamente que nosotros tenemos desde la Escuela de Psicología de la Universidad de Costa Rica es un abordaje desde lo psicosocial. Entonces no vemos al suicidio como una enfermedad, no es igual a depresión, no es una patología. Por eso a veces nos cuesta mucho entender que una persona que vemos en apariencia bien tome la decisión de matarse. El suicidio es un continuo autodestructivo que produce una afectación psicosocial. Esto quiere decir, como popularmente hablamos, es la gota que derrama el vaso. Antes de esa persona hacer ese pasaje al acto, muchas cosas se fueron gestando, se fueron cifrando, y esta persona ya no pudo más. Entonces hablamos de que el suicidio es social, porque para poderlo entender tenés que ubicar a las personas en su contexto, entender todos los determinantes que están ocurriendo. Pueden haber determinantes biológicos, pero también hay determinantes psicosociales y determinantes de un sistema que excluye y es desigual. Por cada 20 suicidios, por cada persona que se suicida, hablamos de que hay 20 intentos. Y si nosotros establecemos una relación que la persona viene de un núcleo familiar de 4 o 5 personas, estamos hablando de una afectación de más de 100 personas por cada suicidio que se concreta. Y esto es una pirámide de radiación que nos afecta a todos y todas. Probablemente todos los que estamos aquí tenemos alguna historia de dolor de esta herida que no podemos entender, porque se va propagando. Y lo otro fundamental es que el suicidio es multicausal, nunca es una sola cosa, nunca. Entonces también esta a veces como mentalidad mórbida de pensar qué fue lo que le ocurrió, no sabemos, no es una sola cosa, es la gestación de muchas cosas donde esa persona no puede ver posibilidad de salida, y esa persona además tiene un sufrimiento de tal magnitud que no es el mismo sufrimiento para cada uno, es un sufrimiento singular, es un sufrimiento tal que yo no encuentro salida. Y cuando hablamos del suicidio, no hablamos de una persona que quiera dejar de vivir, es una persona que quiere dejar de sufrir. Entonces, si entendemos esto como un proceso sistémico, que es la síntesis de una disposición autodestructiva,
logramos entender que el suicidio es un acto interpersonal, es relacional, no es individual, no es una sola persona la que se hace daño, es un vínculo que se está fracturando, que se está rompiendo, que me hace no poderme conectar con la vida. Además, es un mensaje de un profundo sufrimiento y es un pasaje al acto cargado de violencia extrema. Ahora hablábamos, veíamos en el video que nosotros también trabajamos el limón, porque el limón tenemos una matriz, una misma matriz de la violencia, solo que en Talamanca se expresa con el suicidio y el limón con el homicidio. Entonces tenemos contextos altamente excluidos y vulnerabilizados, donde los pasajes al acto van de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. En uno yo me mato y en otro mato. Pero tiene que ver con este sufrimiento que está gestado desde la desigualdad y desde las injusticias sociales. Además, otro elemento muy importante para entender el suicidio es su componente de ambivalencia. La persona quiere morir pero también quiere vivir. Entonces, en este proceso de construcción es como lograr que esa persona que tiene un sufrimiento que no le posibilita ver salida, encuentre algo de que agarrarse. Y ese es el camino que hay que emprender en una clínica, sobre todo en una clínica comunitaria que se coloca ahí para sostener y se coloca ahí para apoyar a estas personas a mirar salida donde pareciera que no lo hay. Por más pequeñita que sea, y no sé cuántas personas aquí habrá profesionales de psicología, pero por más pequeñita que sea esa esperanza, cuando hablamos de un impulso autodestructivo que es tan potente, lo que hay que hacer es bajarlo con creación. Entonces, cuando vamos elevando la creación, vamos disminuyendo la destrucción. Y entonces, aquella cosa pequeñita es de lo que tengo que agarrarme en este proceso de acompañamiento para que esa persona no salga al vacío. Y ese proceso de acompañamiento tiene que ver con el vínculo. Y esto lo vamos a repetir a lo largo de esta presentación. En estas preguntas de por qué sufrimos, hay que preguntarnos por el sufrimiento. ¿Qué estamos entendiendo por el sufrimiento? Nacio, que es un psicoanalista, nos habla que el dolor psíquico o el dolor remite a una causa concreta. En cambio, el sufrimiento habla de un cambio y una perturbación violenta y exacerbada, de la que yo no puedo dar cuenta. Por eso, cuando una persona tiene riesgo alto de suicidio, no puede entender de dónde viene, porque viene de muchas partes. Y el sufrimiento es una ruptura psíquica violenta y súbita, es un desgarro del alma, es un grito que surge de las entrañas. Entonces, ubiquémonos en este sentir, en esta afectación de sentir que nuestra alma está tan profundamente desgarrada que no hay nada que le dé sentido. Y todo vínculo que traumatiza tiene que ver, pero todo acontecimiento que traumatiza tiene que ver con el desgarro de los vínculos. Entonces volvemos al mismo lugar. Yo siempre digo que y todos y todas desde que nacemos ocupamos al otro para poder existir. Y no es ninguna casualidad, es que lo ocupamos para toda la vida. Ocupamos permanentemente poder existir con los otros, no sin los otros. Entonces, entender que esto que dice también Cirulnik, que él tiene un libro buenísimo, ¿verdad? Que se llama ¿Por qué un niño se da muerto? Es que la pena no es lo que lleva a la desesperanza, es el sinsentido de la pena. Entonces, cuando yo estoy en este estado de no poder ver a ninguna parte, no es la desesperanza la que me está llevando ahí, es que no encuentro sentido, no encuentro salida. Y en la adolescencia nosotros podemos identificar una gradación, es decir, en las fases del suicidio, digamos, del acto, del intento, la ideación, nosotros podemos ver en una persona adolescente que ya tiene una conceptualización simbólica de la muerte más clara, cómo se va gestando esta aproximación. Pero en los niños no. Y esto lo complejiza más, porque en los niños hay un impulso que no puede ser desatendido. Nunca pueden dudar
cuando un niño les diga que no quiero vivir, y hay que sostenerlo ahí, porque no hay preparación de un plan, no hay una gestación que va progresiva y gradual. Puede ser ya, puede ser que está jugando ahorita y al segundo se tira por la ventana. Entonces esto lo vuelve mucho más doloroso e impotente, y por eso tenemos que trabajar en otro sentido, que también, como dice Cyrulnik, el arma más eficaz contra el suicidio es dar sentido a la existencia. Y esto parece muy fácil, pero es la pregunta del ser preponderante para todos y todas nosotras. Entonces, ¿cómo podemos dar sentido a la existencia? Y lo dijeron los chicos en el video: en medio de los despojos siempre va a haber algo inapropiable en el ser humano, que es el nosotros. Nos arrebatarán todo, pero nunca la posibilidad de nosotros. Y eso es lo que están demostrando los compañeros Brora, porque siguen pegados a nosotros, siguen luchando a pesar de que nos están despojando de lo más esencial, que es su existencia a través de la tierra, a través de su madre, a través del mandato del equilibrio, y siguen en nosotros a pesar de la muerte y a pesar de las amenazas. Porque es mentiras que esto no lo pueden quitar. Eso es lo que sobrevive siempre, porque somos esencialmente vínculo, somos esencialmente posibilidad de otros. Nacemos en colectivo, hasta para poder nacer ocupamos de dos personas para que nos gesten. Y entender que la construcción de vínculo y lazo social es el factor de protección por excelencia ante el suicidio. Entonces yo vengo aquí a decirle a ustedes lo más esencial del mundo. La forma en la que nos protegemos es estar juntos, y ese es el lazo social que hay que tejer, ese lazo social que nos están rasgando, ese lazo social que nos están arrebatando. Y dar sentido a la existencia exige una práctica política desde nuestros quehaceres que tiene que ver con lo que diría Martín Baró, la construcción de relaciones humanas humanizantes. Vean qué hermoso y qué esencial. O sea, y a veces yo me pregunto por qué nos estamos preguntando eso, por qué nos estamos matando, si lo único que tenemos que hacer es escucharnos y romper esta diada de sufrimiento y muerte y estar ahí con el cuerpo para poder sostenernos. Hay una autora maravillosa que se llama Badr Zawaya, que es una psicóloga marxista brasileña, que ha trabajado mucho una categoría que para nosotros es esencial y estamos tratando de profundizar, que se llama sufrimiento ético-político. Y ella define esta categoría porque es un sufrimiento colectivo que emerge de la desigualdad y de las injusticias sociales. Es sentirse nada, apéndice, mutilado, expulsado. Y por eso es fácil tomar este concepto y mirar hacia Limón y Talamanca y ver la profunda exclusión y la desigualdad que se vive. Y aquí quisiera leer esta frase que me devuelve siempre la esperanza, que dice que por detrás de la desigualdad social hay sufrimiento, miedo, humillación, pero también el extraordinario milagro humano de la voluntad de ser feliz y recomenzar donde toda esperanza parece muerta. Y es así como comenzamos esta historia, que se llama Casitas de Escucha. Este modelo de salud mental comunitaria en el que está basado las casitas en Limón y Talamanca fue creado por la doctora Laura Chacón Echeverría, catedrática de la Universidad de Costa Rica y psicoanalista, y una clínica impresionante, que ella siempre dice que ella creó este modelo por dos razones: por necesidad y por envidia, porque ella estudió su doctorado en psicopatología en Francia, y cuando estudiaba podía ver cómo en los barrios había casas comunitarias donde iban las personas con padecimientos mentales, pero también las personas jóvenes. Entonces, cuando ella regresa de su doctorado, entra a trabajar en el Hospital Nacional Psiquiátrico y dice: a mí no me pueden encerrar en cuatro paredes, yo necesito estar en la comunidad y crear algo como esto. Y así se origina este modelo, que tiene 13 años de funcionar en Pavas, y después que en el 2017 logramos llevarlo a Limón y Talamanca. Entonces voy a contarles un poco conceptualmente cómo se basa este modelo de una clínica comunitaria de prevención de suicidio. Y es una clínica comunitaria porque no es una clínica del individual, no es una clínica que abstrae al sujeto
en este proceso de resignificación del dolor, sino que acompaña a esta persona en su proceso de poner palabras al dolor, pero en su proceso también de construir tejido social. Nosotros empezamos este esfuerzo en el Limón y Talamanca en el 2014, cuando se establece la declaratoria de emergencia cantonal por la alta incidencia de suicidios. Para este año, el país reportó 302 muertes, 11 fueron en Talamanca. De primera entrada uno podría pensar que 11 no es tanto, a la par de 302 muertes, pero resulta que Talamanca representa solo el casi 0.7% de la población del país. Entonces, hablar de 11 muertes consumadas por suicidio en una población tan pequeña era profundamente alarmante. Además, Talamanca es el segundo cantón más grande del país. Entonces es una población muy dispersa en un territorio muy grande, gritando un herido. Talamanca ocupa el último lugar en índice de desarrollo social, el penúltimo lugar en índice de desarrollo humano. El 46% de su población está en condiciones de pobreza y el 50% de su población se reconoce como indígena. ¿Les parece una casualidad? Volvemos al sufrimiento que se gesta desde el dolor, desde la expulsión, desde la desigualdad, en uno de los territorios más ricos interculturales de este país, con una riqueza profunda, natural, y además con una resistencia. Cuando se establece la declaratoria, el doctor Bribri, Gonzalo Mena, con el compañero sociólogo de esta universidad, Michael Morales Pita, que es el presidente regional de la Cruz Roja, empiezan a identificar que hay una constante referencia de casos de riesgo. Nosotros en el país, tal vez hasta el año pasado, tenemos un mejor sistema de registro de los casos de intento y de suicidio, porque en muchos casos ni siquiera se reportaban. Entonces había un nivel grande de subregistro, pero cuando empiezan a cruzar información se dan cuenta de los datos alarmantes, donde casi el 80% de la población era menor de 35 años, o sea, era población joven, pero casi el 33% de los suicidios eran personas menores de 18 años. Se va a apagar eso. Entonces, lo que sucede es que los compañeros Bribris, ¿verdad? Los compañeros Bribris llevan esto al Consejo Municipal y cuando se conocen los datos se establece la declaratoria de emergencia cantonal. De primera entrada uno podría pensar que una declaratoria lleva acción, pero resulta ser que hasta hace un mes en el cantón de Talamanca ni siquiera había una persona profesional en psicología en el área de salud. Había una declaratoria de emergencia cantonal sin ninguna posibilidad de escucha. Y además había una comunidad absolutamente afectada, dañada y paralizada por la muerte. Nadie sabía qué hacer. Entonces el Consejo toma la decisión de crear la Comisión Cantonal para el Abordaje del Riesgo Suicida, que eran instituciones reuniéndose a ver qué hacíamos. Y estas instituciones logran el compromiso en ese momento del Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, que llega a sesionar 3 veces en el cantón de Talamanca. Y esto nos permite articular con la Universidad de Costa Rica para empezar una investigación que permitiera entender qué es lo que estaba doliendo. Este equipo de investigación está conformado por mi persona y por el compañero también psicólogo Damián Herrera. Entonces nosotros empezamos un proceso en el que burlamos los mecanismos de la burocracia, de hacer un proyecto solo por 1 año y duramos 2 haciendo un diagnóstico, que nos permitieron entender que en el caso del territorio indígena Bribri, hay un proceso sistemático e histórico de violencia que va desde la conquista
hasta la llegada de la compañía bananera, hasta la llegada del Estado, imponiendo sus modos de vida, sus leyes, su cultura occidental, que no respeta la cultura indígena. Este proceso sistemático de violencia va generando procesos de aculturación, y lo que logramos darnos cuenta es que primero, las comunidades que reportaban mayor incidencia de suicidio eran las que estaban más cerca del centro urbano, que es Bribri. Entonces, conforme más se acercan a este centro urbano, menos conocían de su ancestralidad, menos conocían de su idioma, menos conocían de sus clanes. Entonces, ahí teníamos una hipótesis de entrada, y la otra, cuando nosotros también intentamos explorar, porque además hacer una investigación de este tipo con dos personas sicuas, o sea, no indígenas, de las cosas más irrespetuosas, ir a preguntar por el suicidio a familias dolientes, dos personas no indígenas que no tenían ni idea de la cosmovisión, eso fue un desacierto en la investigación. Pero tuvimos el acierto de que el compañero Michael Morales nos acompañó en todo el proceso. Entonces esto nos facilitó un proceso de construcción, por eso duramos tanto, porque una no puede llegar a un lugar a donde no ha pedido permiso, y hasta que no tuvimos los permisos de las autoridades, no pudimos entrar. Entonces, lo que también logramos ver cuando exploramos acerca de la cosmovisión es que en Bribri no hay ninguna palabra para nominar el suicidio, o sea, no existe en el idioma. Entonces, si no existe, ¿de dónde viene? ¿Verdad? Y lo que nos damos cuenta es, porque la pregunta era siempre, bueno, ¿por qué antes no se suicidaban tanto? ¿Por qué ahora sí? Entonces lo que logramos determinar es que han habido diferentes formas de colonización y violencia que ahora están cifradas por una modalidad distinta que se llama globalización. Entonces antes había fronteras para resistir, antes había explicaciones para resistir, ahora no se ve. Entonces esto y estos procesos de historia de violencia han ido debilitando las identidades indígenas, y este debilitamiento además no es solo una herida Bribri, es una herida latinoamericana, está pasando en muchos pueblos indígenas de América Latina. Entonces lo que nos damos cuenta es que el suicidio es la materialización de la muerte social y cultural previa. Antes de hacer un pasaje al acto, a mí se me rompieron mis vínculos y se me rompió aquello que me hacía ser. Entonces pregúntense, ¿cómo puede ser en esta época, si ya es bastante difícil, cómo puede ser en esta época configurar tu subjetividad siendo una persona joven indígena Bribri, cuando incluso ellos nos decían que no se sienten escuchados por las personas adultas, que además hay una cultura occidental que se les presenta un tiempo muy rápido que contradice el propio tiempo de la cosmovisión, y se presenta pero también rechaza. Entonces hay una invasión permanente, pero cuando yo quiero acercarme a construir mi subjetividad similar a esta cultura me rechaza. Y resulta que busco adentro y todos los adultos me dicen que yo estoy perdiendo mi cultura, como si la responsabilidad de la transmisión fuera mía, no de las personas adultas. Entonces esto va generando una desconexión. Y otra cosa central es que nuestra entrada simbólica a la cultura no nos da el idioma. El despojo, producto de las políticas del Estado costarricense, el despojo y la prohibición de hablar Bribri hace un corte en las nuevas generaciones, y entonces ¿cómo yo me significo subjetivamente si no tengo mi transmisión esencial que me hace Bribri? Entonces lo que logramos ver es que los chicos se sienten desconectados de aquello que los hace ser, y entonces en esta desconexión lo que ocurre es algo que llamamos un no lugar, pero siempre un no lugar es un lugar. Es un lugar sin vínculos, es un lugar de desconexión, es un lugar de ruptura. Entonces, en medio de este jaloneo, ¿cómo una persona puede, que era lo que decíamos, dar sentido a su existencia? Y era terrible, desesperanzador esto.
Sin embargo, había algo que nos sostenía, que es que todos, fueron más de 100 chicos que entrevistamos, todos hablaban de que se sentían orgullosos de ser Bribri. Entonces, ahí, como hablamos, ahí en esa cosita pequeña es que me agarro para construir sentido y reexistencia. Entonces también logramos ver dos claves. Por eso, más allá como de entender, que eso fue lo que nos propusimos con Damián en la investigación, más allá de entender qué es lo que lo provoca, centrémonos en entender qué lo protege. Y logramos tener estas dos conclusiones, que es lo que deriva a la existencia de las casitas, que es el vínculo, es el factor de protección por excelencia ante el suicidio, y que el fortalecimiento de las identidades culturales es el camino de la resistencia. Porque si nosotras y nosotros no sabemos de dónde venimos, difícilmente vamos a saber hacia dónde vamos. Entonces, cuando nos encontramos ante esto que nosotros logramos entender con un concepto que crea Martín Baró, y desgraciadamente no puede profundizar tanto, pero que también en la escuela estamos intentando trabajar, Martín Baró habla de un trauma psicosocial en el contexto de la guerra salvadoreña. Cuando hablamos de trauma psicosocial, hablamos de una herida, pero no una herida que está en las personas, sino en las relaciones. Este proceso histórico de violencia se gestó de tal forma que las comunidades perdieron su capacidad de defensa, de soportar tanta violencia y sufrimiento, y eso daña las relaciones. Y la expresión más terrible, más deshumanizante de este daño, de este trauma psicosocial, es la muerte. Y esto es lo que nos encontramos con un daño que además tenía una comunidad profundamente paralizada. Nadie sabía qué hacer. Los casos eran tirados, o sea, porque nadie sabía qué hacer. Si llegaban al centro educativo, se iban al Levi's, si llevaban al Levi's, se iba al hospital Tonifacio, y hay 80 kilómetros de distancia. Como una persona que vive en Alta Talamanca puede sostener un proceso psicológico en 80 kilómetros de distancia, y ni le cuento los costos de los pasajes en Talamanca. Entonces, teníamos que encontrar algo que no fuera que la gente saliera, sino una alternativa domiciliada de presencia sistemática que estuviera ahí para crear resistencia. En este proceso hacemos esta cosa tan hermosa, que es este documentito de educación popular que se llama Historias de Resistencia Bribri, gracias al arte y la creación de Olman Bolaños, y logramos traducir los resultados de la investigación en algo que fuera de acceso para todas las personas. Y este documento entonces lograba identificar este proceso de resistencia, y también cómo hacíamos ahora para reexistir en este contexto, porque no pretendemos tampoco satanizar la globalización, que también nos permite otras formas de conexión, lo que, como dirían los chicos allá, aprovechémosla más bien. Entonces, gracias. Entonces creemos diferentes formas de utilizar esto a nuestro favor, y así es como llevamos el modelo de la doctora Laura Chacón a Limón y Talamanca. Este modelo parte de que cuando fallan las estructuras primordiales como la familia, que es la encargada primaria de sostenernos en la vida, cuando esta estructura falla, la posibilidad de sostenimiento lo tiene la comunidad. Por eso no podíamos pensar en algo que fuera que la gente saliera, sino más bien algo que estuviera adentro y los fortaleciera. Este programa tiene dos claves: la presencia sistemática en el tiempo, y es un programa domiciliado, porque si nosotros y nosotras empezamos a apoyar a los chicos en este proceso, la idea es seguirlos apoyando en su proceso de construcción de vida, de forma que no hacemos talleres, hacemos transformación de vida, porque nos convertimos en un recurso comunitario que está ahí presente, donde los chicos van una vez a la semana, pero saben que si algo pasa, está la posibilidad siempre de una casita de escucha. Y se llama casita de escucha porque yo no entendía el nombre. Se llama casita de escucha porque cuando a mí Laura me cuenta sobre esta posibilidad,
Yo digo, sí, claro, es como una casita de escucha. ¿Y qué espacio más seguro es la casita? Es el lugar donde salimos hoy, donde queremos regresar. Y escucha, porque el suicidio es un grito que está desesperado y clamando por ser escuchado. Entonces era la posibilidad de dar dos cosas que deberían de proveer profunda ternura y estar ahí para resistir. Entonces este modelo, como la obra psicoanalista, se basa en tres ejes y se basa en una topología matemática que retomó Jacques Lacan, que se llama el nudo de Borromeo. Es lo real, simbólico, imaginario, que es muy complejo, pero ella lo volvió muy sencillo para entender que son tres aros como estos que están acá, que lo esencial que tienen es que si usted quita uno, se le cae todo. Entonces, que para poder sostener el sufrimiento psíquico de las personas, usted requiere estas tres aros, usted requiere estas tres fuerzas. Entonces, no es solo atención clínica, no es solo apoyarlo en los estudios, o no es solo arte, necesita las tres. Y les voy a explicar por qué. Primero, porque desde el eje clínico encontramos la posibilidad de apalabrar el sufrimiento. Esta escucha del sufrimiento psíquico que ejerce una persona profesional en psicología, que pone su cuerpo para sostener a este otro ser, mientras puede resignificar sus experiencias y ponerle palabras, es central. Pero como todos ustedes sabrán, no siempre decir que nos sentimos tristes es una cosa fácil. Entonces, esta otra posibilidad nos las abre el eje creativo, que es encontrar otro lenguaje posible, otro lenguaje que no pasa a través de la palabra, pasa en el acto. Entonces tenemos talleres desde cocinoterapia, teatro, danza, baile, identidades, raíces, huertas, o sea, lo que ustedes puedan imaginarse, tratamos de hacer. Porque es en este proceso corporal donde yo puedo encontrar esto que les decía al principio, que hay una pulsión de muerte muy fuerte, pero cuando vamos encontrando algo de ese pequeñito que me permite sentir que creo, encuentro belleza, encuentro sentido, entonces la pulsión destructiva va bajando y la creativa va emergiendo. Esto es central en nuestra vida. Todos y todas ocupamos algo que nos dé sentido a través de la creación. Desde el trabajo de la universidad, esto de sentir que lo logré hacer después de que me costó, eso es un proceso creador. Entonces nuestra vida solo encuentra sentido gestándose en procesos creadores, y ahí se conecta con el otro eje, que es el eje educativo, que para nosotros es central en un contexto con tanta violencia y exclusión, un entorno que les está ofreciendo como alternativa el narcomenudeo, la cosa fácil, tenerlo todo hoy y no postergar. Necesitamos que los chicos construyan proyecto de vida, y para construir proyecto de vida yo tengo que cambiar la mirada de ese contexto que me está diciendo desde el narco que esto es lo más fácil, y además me ofrece identidad, me ofrece reconocimiento, y posibilitar un ejercicio sistemático, permanente y muy paciente de que ellos tengan capacidad de futurizar y de postergación. O sea, posterguen esta necesidad que puede ser cubierta de manera inmediata por algo que me permita ir más allá de un proceso de creación y no de destrucción. Entonces lo que intentamos es ofrecer alternativas distintas educativas que les permitan a los chicos apoyarse en las materias que les cuestan en el sistema educativo, pero también desarrollar pasión por aprender, porque la pasión por aprender me permite ver hacia otras direcciones, y sostenemos a los chicos en el tiempo hasta que salgan de la universidad, perdón, de la universidad, ya decía yo, del colegio, que construyan una alternativa de existir desde el deseo, que ese es otro elemento central en nuestra propuesta. Si no hay deseo, no hay movimiento. Ninguno de estos chicos está obligado a estar. No lo puede referir quien sea. Si él o ella no decide que quiere estar, no está. Y hay un acto simbólico que ellos ejercen, que es su propia matrícula. Ellos deciden si les parece estar en las casitas y lo firman.
Nosotros nos acudimos al talento y hacemos talleres de matrícula simbólica que son muy divertidos para que ellos vean cómo es estar en la casita. Y lo otro central en el programa es el vínculo. Hay otros como yo, hay otros jóvenes, personas, niños y niñas como yo, con los que me encuentro y con los que me voy nutriendo. Entonces, todo esto está construido de forma tal que te puede sostener. ¿Y cómo lo hacemos? Estas también son claves propuestas por la doctora Laura Chacón, que la primera es la escucha desde el holding. El holding tiene que ver con sostener, y sostener el sufrimiento para construir vías de resignificación al dolor significa el cuerpo que está presente ahí, el cuerpo que sostiene, mi cuerpo como profesional en psicología que está ahí presente para este ser que está tratando de encontrar esa partecita chiquitita para agarrarse. El otro concepto es el de arrimaje, que es un neologismo que surge de Lacan, que tiene que ver con arrimar, que es pegarse, e imagen. Entonces el arrimaje lo que trata es de presentar una posibilidad de pegarse con la imagen, y esto tiene que ver con la presencia sistemática. No ofrezco una posibilidad de sostenimiento y me voy, no hago 2 tallercitos y me voy, estoy ahí siendo una imagen que le devuelve la suya propia a esta persona. Soy como un espejo donde la otra persona se encuentra y tiene en el reconocimiento del otro la posibilidad de reconocerse a sí mismo. El otro elemento clave es la orientación del goce. Aquí el goce lo entendemos en el sentido psicoanalítico, que el goce es diferente del deseo, porque el goce tiene que ver con esta pulsión de muerte, de regodearse en el sufrimiento, regodearse en el dolor, de embargalarse. En cambio el deseo tiene que ver con esa potencia de vida, con esa pulsión, aquello que me mueve hacia la vida. El goce me mueve hacia la autodestrucción. Entonces, en esta posibilidad, que además no es que somos siempre deseo o somos siempre goce, habitamos en los dos como contrarios, pero nosotros necesitamos frenar la repetición y orientar a esta persona en este ejercicio de acompañamiento sistemático para que encuentre vías de creación, postergación y futurización. Es postergo la necesidad inmediata de satisfacción y futurizo otro camino posible, otra historia que se aleja de la violencia. Otra cosa central que todas y todos sabemos, y no sé por qué perdemos, es el juego. O sea, el juego, la posibilidad de jugar, le permite a un niño reconocerse a sí mismo, desarrollar la capacidad para estar solo, pero también reconocerse con los otros, jugar con los otros y poder entender este vínculo, este tejido, este lazo, y solo jugando se aprende. Desgraciadamente como adultos dejamos de jugar, pero el juego nos da potencia de existencia. Y luego la creación, que es lo que venimos hablando, que es hacer esta ruptura con la repetición y pensar horizontes posibles de construcción de proyecto de vida. Y el espacio, que es la otra clave, que es lo que les señalaba, que es un trabajo situado, es un trabajo domiciliado. Nuestras casitas están adentro de las comunidades, no fuera. Están ahí, a la par, están ahí donde pueden salir y caminar 200 metros para llegar. Desearíamos que en cada barrio hubiera una casita de escucha, pero este es un sueño que seguimos gestando. Y ahí quisiera como aportar otra cosa a estas claves que Laura construyó, que tiene que ver también con un trabajo que estamos haciendo de retomar a Spinoza. Baruch Spinoza hablaba en el siglo XVII del concepto de conatos, y este concepto de repente nos devuelve lo esencial de esta discusión, que el conatus es el impulso y la voluntad de vivir, es esta capacidad de existir y de potenciarme que solo encuentra sentido ¿con quién? Con el otro, con nosotros. Él hablaba de los afectos, que los afectos y la ternura encuentran un lugar central para potenciar o disminuir esta capacidad de existencia. Cuando tenemos pasiones tristes,
nuestra capacidad de existir disminuye, pero cuando tenemos pasiones alegres se potencia. Entonces, él también decía que nadie sabe lo que puede un cuerpo, y la posibilidad de un cuerpo con otro cuerpo puede traer también una riqueza de relaciones que nutra esa capacidad de la existencia, pero se debilita cuando este vínculo es precario. Por eso también aquí los compañeros y las compañeras del PANI, cuando trabajamos con el trauma infantil, cuando trabajamos con los chicos de los albergues, son chicos que le han despojado la posibilidad de construirse con otros cuerpos, con otros vínculos. Entonces, ¿cómo se sobrevive en este contexto de despojos? Entonces lo que tenemos que hacer es tejer encuentros, tejer vínculos, y es insistentemente, porque no crean que no es difícil, no crean que estos chicos no llegan con exacerbaciones de violencia a la casita, y nosotros tenemos un debate permanente, porque a veces cuando entran personas del equipo que son nuevas, entonces quieren utilizar los métodos conductistas del castigo, ¿verdad? Y entonces nosotros no castigamos, porque ya vienen de un lugar que nos castiga. Nosotros posibilitamos otras vías que no pasan por el castigo, sino pasan por la singularidad, y esto es central. Ninguno es igual. Entonces lo que tenemos que hacer, y cito un ejemplo, es cuando, digamos, un chico está agrediendo, está peleando, lo que hacemos es atenderlos individualmente, y hasta que no esté listo para ese lazo social que tiene una orientación a la disciplina, que tiene que cumplir reglas, y esto particularmente, por ejemplo, en Puerto Viejo es difícil, porque es un contexto sin límites, de muchos estímulos. Entonces llegan a la casita y reciben límites, no están en su casa y no tienen límites, en la casita sí. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos este esfuerzo que los profes quedan profundamente anotados, de estar ahí haciendo este imagen que le presente a este ser otra posibilidad? Y aquí quisiera también, en este libro que les cité de Boris Cyrulnik, de Por qué un niño se da muerte, él habla de la sociedad africana, y habla que también eso tiene que ver con los pueblos indígenas. Habla de la desresponsabilización, que cuando los chicos tienen una responsabilidad, esto configura un sentido de la existencia, pero cuando los desresponsabilizamos y no hacen nada, entonces esto no va construyendo un ejercicio de sentido. Entonces, que en sociedades africanas los chicos hacen cosas, son parte del común, son parte del colectivo y son parte de la familia con funciones. Entonces también para nosotros es central esta responsabilización, y lo tenemos a través que los chicos no solo reciben cosas, o no solo reciben talleres, o no solo reciben un vínculo, tienen que hacer iniciativas comunitarias que devolverle a su comunidad eso que están recibiendo. Entonces es un ejercicio súper bonito, porque ellos entonces hacen presentaciones artísticas, hacen actividades en la playa, es decir que nosotros somos sujetos políticos en esta comunidad. Gracias. Y bueno, esta es como la línea del tiempo, muy rápidamente. Nosotros recibimos primero el apoyo del Instituto Costarricense sobre Drogas, el ICD, en el 2017, lo que nos permite en mayo de ese mismo año abrir las primeras 4 casitas, que son Corales, Cieneguita, Puerto Viejo y Zetecue. En enero del 2018, y esto lo digo con profundo orgullo porque soy parte de la ILAIS, logramos en medio de esa imposibilidad crear posibilidad, y hacemos una presión política tal que se firma el decreto que es de acatamiento obligatorio para todo el país de la estrategia de articulación interinstitucional para el abordaje integral del riesgo suicida, que da el mandato de la creación de las instancias locales para el abordaje del comportamiento suicida de todo el país. Eso nació en Taramán, nació en la exclusión, porque en la exclusión y en la imposibilidad solo nos quedaba estar juntos y hacer algo. Y en mayo del 2018 recibimos el apoyo del PANI, lo que nos permite abrir 2 casitas de escucha más, Chiroles y Zigzaola. En noviembre del 2018 ganamos el Premio Nacional al Mejoramiento de la Calidad de Vida, y en julio del 2019 la Municipalidad de Talamanca nos declara de interés público.
un poco rápidamente, pero no me voy a situar tanto acá, ¿verdad? Nosotros atendemos población escolarizada. Es un requisito que la población esté dentro del sistema educativo formal. Y lo que hacemos, bueno, en este momento, a finales del año pasado, ¿no? En este momento ahorita les cuento por qué, atendíamos a 625 chicos y chicas en alto riesgo psicosocial, niños y niñas y población adolescente. En estas casitas que son bautizadas por los chicos, que son One Love, Yuri, CEU, que es nuestra casa en Bribri, Gualabayud, que es Juventud Puerto Viejo, y Lidia Itzoyu, que son como los hijos de la semilla, y Yamipa, que es amigos y familia en Bribri. Esta es nuestra ruta de atención. Nosotros tenemos criterios de riesgo psicosocial que nos permite identificar por qué un chico está ahí. Nosotros trabajamos con los chicos que están al filito, de forma de que si no hacemos algo para sostenerlo, los perdemos. Entonces, el paso es que recibimos referencias de diferentes instituciones, fundamentalmente de la Caja y de centros educativos, o de organizaciones comunitarias, o de las mismas personas. Las personas llegan, nuestro equipo hace una entrevista familiar que nos permite identificar si tiene algunos criterios de riesgo, que están basados en que si tiene el papá o mamá privado de libertad, vinculado con consumo o con venta de drogas, ideación, autolesión o intento suicida, además violencia intrafamiliar, abandono y pobreza, y algún otro criterio que identifique el equipo de profesionales en psicología. Cuando hacemos este análisis de riesgo, el siguiente paso es lo que yo les conté del taller de matrícula simbólica, que es presentarle cómo es un día en la casita para que ellos elijan estar. Eso nos garantiza la permanencia. Y después, como son personas menores de edad, ocupamos el consentimiento informado de los padres y las madres. Entonces, para ir concluyendo, en las claves de la ruta de atención del riesgo suicida tenemos, primero, la elección y el deseo. Si la persona en riesgo no quiere ser atendida, difícilmente hay un buen pronóstico. Necesitas deseo para poder hacer este ejercicio de disminuir la destrucción y elevar la creación. Si no hay esto, es como un carro que nunca va a andar. Lo otro que tenemos que hacer como profesionales es evaluar la vulnerabilidad y el contexto vincular histórico. O sea, nuestras personas no son sujetos individuales, están siempre en un contexto, y este abordaje psicosocial no podemos perderlo de vista. Identificar las condiciones de riesgo y las situaciones en las que se pone de manifiesto, registrar los factores protectores y resilientes que posibiliten una transformación en el camino autodestructivo. La red vincular es central. O sea, nosotros necesitamos tejer este vínculo con el otro, de otros seguros en este camino de resignificación de este dolor. Es muy difícil si la persona está sola. No necesariamente tiene que ser la familia, pero tiene que haber un otro comprometido con este proceso. Y disminución de la fuerza destructiva y la potencia de la fuerza creativa. Nuestras claves son cuerpo, porque es un cuerpo en donde se está materializando el sufrimiento y el dolor de estos contextos. Un vínculo, que es lo que me permite sostenerme en otra posibilidad, y un proyecto de vida que esté basado en la creación y no en la destrucción. Eso me posibilita mirar a la vida y sobre todo reexistir, porque tengo que en esta pregunta de cómo dar existencia construirme otra posibilidad de existir, porque el contexto va a ser así de desigual. Quisiera proponerles que hiciéramos la revolución, pero es muy difícil. Entonces este contexto, no, pero es imposible, pero seguimos intentando. Entonces, ¿cómo en ese contexto de despojos creamos una resistencia que nos lleve a la reexistencia? Y bueno, eso es lo que hicimos en Talamanca. Logramos en el 2018 disminuir los suicidios a la mitad, con una baja totalmente drástica de los suicidios en personas menores de 18 años, y esto solo lo logró la acción colectiva. Las casitas no serían si no estuvieran organizaciones, instituciones, la comunidad, los mismos jóvenes articulándose en ella,
El año antepasado las casitas fue definido como el lugar más seguro por las personas jóvenes del cantón de Talamanca, y eso nos llena de profundo orgullo. Sin embargo, también sufrimos los embates de esta reforma fiscal. El ICD no nos puede seguir apoyando porque nos recortaron el presupuesto, ahora solo el PAI nos va a apoyar este año, y lo que eso ha incidido es que pasamos de tener 6 casas a 4. Con la reducción significativa de la población, en este momento también por la situación que enfrenta el PANI, todavía no hemos podido comenzar. Los chicos, nuestro equipo está trabajando sin salario, con una profunda compromiso y mística, pero necesitamos pensar en un modelo que ha sido, un modelo de salud mental comunitaria que ha sido totalmente exitoso, que si no se vuelve una alternativa interinstitucional, que en esto sí quisiera rescatar, que tanto el ministro de la Presidencia como la viceministra de Salud están totalmente comprometidos de encontrar las vías para que esto sea un derecho de todos los barrios, y que podamos encontrar esta posibilidad de encontrarnos y de sentir que otra cosa es posible. Quisiera nada más terminar, porque yo aquí les estoy presentando los datos del 2018. Recuerden que hablamos que en el 2014, cuando se hace la declaratoria, teníamos 11 suicidios consumados, y logramos en el 2018, que es lo que nos hace acreedores al premio nacional, bajarlo a 5. Pero en las estadísticas no nos dicen que los procesos de transformación están ahí, porque todo se mueve permanentemente. Y lo que nos pasa es que el año pasado volvimos a tener un pico de suicidios consumados. Esta vez no tanto por personas menores de edad, por personas jóvenes, sino por personas adultas, porque los jóvenes y los niños están encontrando un espacio seguro que se llama casitas de escucha, pero ¿y las personas adultas? Y sus preguntas y sus procesos de dar existencia. Entonces incluso nos dicen que cómo hacemos una casita de escucha para los adultos. Entonces son cosas inconclusas que nos exigen el esfuerzo permanente de seguir inventando y seguir diciendo que aunque todo parezca imposible, siempre hay una alternativa de posibilidad en el nosotros. Muchas gracias.